MSR Puerto Norte. Vivir en un balance perfecto. Piscina, solarium, gimnasio, paseos recreativos. Tu vida en otro nivel. msrpuertonorte.com. De boca en boca. Cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor. Es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco. Sin culpa. Las promociones de Mamina. El miércoles es tu día. Disfruta de los mejores sándwiches y postres con un 20% de descuento. Hacé tu pedido todos los miércoles. Y hay buenas noticias y vamos a hablar del Hospital Español de la ciudad de Rosario porque se inauguró la remodelación, la ampliación y también un nuevo acceso al hospital. Y es por eso que nuestro invitado en este momento es Dardo Dorato, que es secretario general de la Asociación Médica de Rosario. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien. ¿Contento? Sí, porque no todos los días se puede inaugurar algo, porque uno dice, la jornada fue la de ayer espectacular, cargado de alegría, de mucha alegría por parte del personal, con mucha sensación de pertenencia a la institución, con lo cual nos llenó de orgullo. Pero para llegar a eso hay todo un proceso que es larguísimo, y aparte es un proceso. Esta inauguración de una nueva entrada, que decía yo, en la puerta, bueno, pero un ingreso que para el hospital genera una modificación en lo funcional muy importante. Estamos hablando de un hospital que tiene 110 años, su arquitectura es de hace 110 años, entonces acondicionarlo lleva mucho trabajo, y este nuevo ingreso le da una funcionalidad, técnicamente es largo de explicar, pero que es muy importante. Sí, con más accesibilidad, entonces. Respecto de todo el personal, tenía esto, la sensación de pertenencia y el orgullo, lo cual implica que hay un trabajo hacia el recurso humano diario importante, que valoran el lugar de trabajo, se sienten cómodos. Pero además, decimos nosotros, es la puerta de entrada a la red. Es decir, nosotros desde la Asociación Médica venimos trabajando de hace décadas, de generaciones que me preceden a mí y a los que estamos actualmente, en el desarrollo del vínculo de los médicos con sus financiadores, que son las obras sociales, para como medio de día poder trabajar. Cuando estamos hablando de todos los médicos que tienen sus consultorios, su clínica, distribuido en toda la geografía del departamento Rosario. Hablando vinculado a la Asociación Médica, unos 4.000, que de los 5.500 socios que tenemos, unos 4.000 que facturan. Y a partir de la década del 90, donde hay una amenaza, incluso para las instituciones como la nuestra, de desaparecer, porque no podíamos hacer convenio con las obras sociales, se toma la decisión en ese momento de empezar a tener capacidad instalada propia. Esto implica tener efectores de mayor complejidad. El primero fue el CEDICA, el Centro de Cirugía Ambulatorio, que fue el primero en el interior del país, con esta característica, que todavía funciona. Se desarrolló un prepago, otros instrumentos de la economía social y solidaria, como son la mutual de la Asociación Médica, como es el AMPAR, se generó un prepago también con la intención de dar mano de obra, y después aparece casi simultáneamente el Sanatorio Americano, que tuvo una seria crisis, con nosotros nos hicimos cargo de su gestión, y está hoy como floreciente, y el Hospital Español, que atravesaba una crisis más grave todavía, llegó a una quiebra. El hospital se remató. De hecho, mucha gente no se... Y los otros oferentes en la quiebra eran supermercados y empresas inmobiliarias. Bueno, 110 médicos tomaron la decisión de juntar algo de plata, presentarse al remate. El juez decidió en ese momento que debía conservarse la estructura de hospital y el nombre y demás, pero con la condición de que la Asociación Médica se hiciera cargo. En definitiva, es una empresa recuperada. Cuando llegamos nosotros había 5 internados, no había oxígeno, por ejemplo. Entonces, y hoy, bueno, tiene 500 empleados, 600 médicos y un futuro parece promisorio. A partir de ahí nosotros queremos generar la articulación de toda la red, es decir, que todos los médicos tengan lugar de referencia donde de poder derivar sus pacientes si requiere mayor complejidad y no se sientan excluidos del sistema, tengan la referencia, lo que se llama referencia y contrarreferencia para poder atender a sus pacientes. Y esto redunda en la calidad de prestación hacia los pacientes. Cuida también al financiador, porque lo que cuidamos nosotros es que no haya sobreprestación, y cuida la calidad de trabajo para el médico. Obviamente nuestra misión fundamental
fundamental es cubrir o tratar de defender los intereses de los médicos, entre ellos los aranceles, que están muy bajos, te lo debo decir, están muy bajos. Pero bueno, mantener esta estructura permite seguir en el juego y no que seamos excluidos como pudo pasar. Ahora, Dardo, yo supongo que, a ver, en este contexto de inflación, donde hay una incertidumbre absoluta en todos los sentidos, sobre todo en el económico, administrar un sanatorio o cualquier instituto de salud no debe ser fácil porque vos tenés insumos en dólares, tenés problemas para importar. Es un dolor de cabeza constante, porque apuntando a esto, no se puede fijar el precio de costos y tampoco se puede fijar el costo de los egresos, el precio de los egresos, porque se fija a través del financiador, obras sociales, hay determinado... Y hay costos internos, digamos, se disparan y no hay forma de contenerlo. Medicamentos, por ejemplo. Medicamentos en este país aumentan a un índice que no está relacionado a ningún índice conocido. Exacto. Claro, sí, Es un problema supranacional incluso. Sí, Los estados no logran poner coto a esto. Bueno, las corporaciones de laboratorio voltearon gobierno, ahí ya lo voltearon, digamos. En el mundo entero esto es un juego complicado, pero nosotros... Además, en un esquema de inflación creciente como el que tenemos y demás, es especial, bueno, a cualquier argentino esto le complica la vida porque se achica el poder adquisitivo, la puja distributiva se hace más sangrienta, y nosotros estamos en un renglón, no es como una industria cualquiera que produce algo tangible y se puede pesar y medir y contar. Estamos hablando de un producto mucho más difícil de medir, que es la salud de la gente, donde requiere un recurso humano constante, muy bien entrenado, porque... Yo escuchaba la noche anterior, del videojuego, la tecnología, el trabajo remoto. Bueno, en la medicina hay una cosa que revolucionó la medicina, toda esa tecnología, pero hay algo que es irreemplazable, el contacto directo, el verte a la cara, el poder tocar, el revisar, el dar consuelo cuando hace falta. Claro. Y esto es... Sí, la tecnología es una herramienta más que acompaña. Totalmente artesanal. Y requiere muchísimo entrenamiento humano y requiere mucho también tratar bien al personal para que esté en condición anímica de poder hacerlo. Sí. Bueno, la pandemia vino a poner sobre el tapete esto que muchos no conocíamos, ¿no? ¿Qué condiciones pasan ellos? Personales como... No es tu gremio, pero los enfermeros. Sí, enfermeras. pero estamos todo el tiempo... O sea, no hay sistema de salud sin enfermería, no existe. ¿no? Bueno, eso lo entendimos de manera más masiva ahora con la pandemia. Sí. El rol tan importante de estos auxiliares, entre comillas, que a veces se convierten en protagonistas. Son protagonistas. Que son protagonistas. Ahora, ¿es necesario hacer una reestructuración general de este sistema? Porque vos hablabas de presiones de los laboratorios, el tema de los aranceles que pagan las obras sociales, cuando cualquiera de nosotros para tener una obra social tengo que pagar fortuna, una prepaga. Sí. ¿No? Y después Demasiado. resulta que te enterás que al médico le pagan 50 pesos. Sí, bueno, es muy larguísimo para este medio. Imagino. Si tienen 10, 12 horas lo charlamos. Porque en realidad el sistema de salud se compone de subsectores, público, privado, obras sociales. Y el mayor problema que tiene Argentina es la falta de integración de los subsistemas. Es decir, hay una diáspora en el sistema de financiamiento que lo que impide es la buena gobernabilidad. Entonces, al no tener gobernabilidad, lo que se resta es eficiencia del sistema y en eso se perjudican todos, el usuario, el prestador. Esto es una cuestión que nosotros intentamos ponerlo siempre sobre la agenda de la discusión pública del Estado. Hoy esa agenda está dominada por esto, por la inflación, por la inseguridad, entendible, pero el sistema de salud necesita un rediseño global que necesita indispensablemente para poder salir a la luz un acuerdo social y un acuerdo de Estado. Es decir, hay hitos en los países que lo generaron. Por ejemplo, los españoles tuvieron el tejerazo, que fue un intento de golpe de Estado, y generó el pacto de la Moncloa. Y ahí sacaron 4 o 5 políticas de Estado que todos respetaron, entre ellos el tema de salud. Otros tenían historia de los sistemas de seguridad social. Alemania, Francia, Inglaterra. Esos países que son la cuna del capitalismo, en realidad el sistema de salud lo tienen fuertemente gobernado y desde el Estado, que no significa que sea todo estatal, no es todo estatal, porque compran servicios a privados, compran servicios a propias entidades del Estado, es un sistema mixto. Los canadienses tienen un sistema, si se quiere, de financiamiento parecido al mío, pero al nuestro,
quiero decir, pero con mucha más capacidad de Claro. gobernabilidad. Bueno, es extremadamente complejo, pero hace falta un acuerdo. Si no hay acuerdo político y social, Tal inviable. cual. Eso es difícil, ¿no? Eso es difícil en medio de la grieta Y donde... no nos podemos poner de acuerdo en cosas más chiquitas. Claro, en algo así, más complicado Exactamente, todavía. Exactamente. Bueno, a ver, la pandemia, ¿qué dejaron estos 2 años? Puso a prueba para el sistema. la Lo medicina? primero que debo decir, y con toda honestidad, el orgullo que tengo por todos mis colegas, porque esto cuando no se sabía qué era, cuando el contagio era una amenaza constante, el contagio no solo propio, sino llevárselo a su familia, Claro, sí, sí. mis colegas todos le pusieron el cuerpo. Y no hubo reconocimiento por eso. Y hay mucho síndrome del quemado, porque los que trabajaban en el área intensiva, más en contacto con la enfermedad propiamente dicha, terminaron con una carga de estrés muy importante. Imagínense, todos veíamos esta imagen de terapia intensiva, por ejemplo, que había que infundarse, y a mí me tocó trabajar con eso, operar, atender pacientes, con entonces parecía disfrazado de astronauta, son 12 minutos ponerse, 15 minutos por sacarse eso, la virome que entra a un lugar de eso queda porque está contaminada, el celular hay que envolverlo en un film y hablar en altavoz, es decir, ahora en medio de esas 6 horas de turno, un turno cortito, nadie va al baño. Hay que sacarse todo, desvestirse con supervisión de alguien, porque un error en poner y sacarse la ropa era el contagio. Claro. Y nadie le sacó el cuerpo. Voy más allá. El Colegio de Médicos reentrenó a 2.700 médicos voluntarios, que nada tenía que ver con la especialidad, con la conciencia de decir, cuando caigan las primeras líneas, nosotros vamos de reemplazo. Y nadie se lo había pedido. Y sin embargo lo hicieron. Bueno, esto puso a prueba, yo diría, la voluntad del sistema. Enfermería lo mismo. Y estamos hablando de la salud, donde ustedes tienen a veces turnos de 24 horas. Sí, Los las guardias residentes, en las general guardias son de 24 horas. De 24 horas, o sea que están fogueados para el estrés. Sí, pero el estrés también cobra precio. No hay que minimizarlo. No, seguro, seguro. Muchas gracias. Gracias a Eduardo, por ustedes. estar. Boero, ejes y suspensiones para remolques y camiones. Más de 30 años brindando soluciones para transporte de cargas. Y ahora para el mercado de reposición, aros giratorios para acoplados de 4 ejes, guardaciclistas homologados, cilindros hidráulicos para bateas, fuelles de suspensión y de cabina, patas de apoyo, línea completa de repuestos para suspensión neumática. carlosboero.com.ar MSR Puerto Norte. Vivir en un balance perfecto. Piscina, solarium, gimnasio, paseos recreativos. Tu vida en otro nivel. msrpuertonorte.com. Estamos en la cuenta regresiva de 52 minutos, ya llegando al final, pero lo tenemos a nuestro invitado, a nuestro experto, a nuestro abogado. Estoy hablando de Jeremías Martín, que nos acompaña esta noche para seguir hablando de empresas, de empleador, de trabajadores. Y es por eso que queremos saber qué es la responsabilidad solidaria por obligaciones laborales. Dijimos, vamos a hablar de este tema que no entendemos mucho, así que por eso te trajimos para que te puedas explayar y explicarnos ¿de qué estamos hablando? Bueno, acá estamos. Gracias por lo de experto y arranco con esto. Vamos a arrancar con un ejemplo para que sea bien fácil, lo entienda el que está mirándonos esta noche. Y nosotros también, porque la verdad que no estamos Ustedes entendiendo mucho. Esto les tiene que servir. Ejemplo, el típico ejemplo en el rubro de la construcción. Bien. ¿Sí? Desarrollador, ¿sí? De una obra, contrata electricistas, contrata albañiles, etc. Bueno, está el caso de que contrata un capataz que tiene 3 o 4 albañiles, ¿sí? Que vienen a trabajar a la obra. Bueno, ese albañil, en el momento que tiene algún derecho que exigir, por ejemplo, cuando lo despiden, le incumplen algún tipo de obligación que tiene el empleador respecto al salario, etc., se lo puede exigir tanto al capataz como al titular de la obra. Eso básicamente es la solidaridad. Hay varios casos que la ley incluye. Este es uno. El otro caso es el de la tercerización, cuando ya directamente, por ejemplo, en la misma obra, el desarrollador contrata una empresa de electricidad. Siempre contrata esta empresa de electricidad para que haga el tendido del cable. Bien. Bueno, el empleado, ¿qué es empleado de esa empresa de electricidad? De eléctricos anónimos y SRL. Bueno,
puede demandar a la empresa de electricidad, de servicio de electricidad, pero también al desarrollador de la obra. ¿Sí? Ok, sí, Ok. sí. O sea que nosotros como trabajadores podemos reclamar esta solidaridad. ¿Sería así? No es que reclamamos esa solidaridad, es que se amplía la cantidad de gente a la que yo le puedo exigir lo que me corresponde. Bien, sí, sí, sí. Pero en casos de, o mejor dicho, ¿en qué circunstancias puede reclamar al empleador, pero también a quien contrata ese empleador? Te lo hago con otro caso muy sencillo. ¿Sí? Una SRL. Me contrata, yo trabajo 8 horas, me inscribe por 4. ¿Sí? Me inscribe por 4. Después me despide. O me doy por despedido porque le digo, che, poneme como corresponde ante la ley. ¿Sí? Son 8 horas, inscribime como corresponde. Bueno, no lo haces, te intimo como dice la ley, me doy por despedido. Esa indemnización a la que yo voy a tener derecho se la puedo exigir a la SRL como al administrador de la SRL, a la persona física. ¿Sí? Eso me habilita la ley también, por ejemplo. Eso es solidaridad. El administrador de esa SRL, que es el socio gerente en este caso, va a ser solidariamente responsable conmigo, trabajador, por el trabajo que yo tuve con esa empresa. ¿Se entiende? Sí, 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 yo lo Perfecto. entendí. O sea que... Tengo para demandar a dos. Sí, a ver. O sea, demando a la SRL y al socio SRL gerente. es una sociedad de responsabilidad limitada que puede ser cualquier Exactamente. negocio. Una empresa, Cualquier cualquier empresa, pyme. Bien. ¿Para qué me sirve esto? Porque a veces, como ustedes saben, las empresas son pobres. A veces son pobres, son cáscaras vacías. Y el empresario es rico. Muchas veces pasa así, ¿o no? Bueno, entonces yo, ¿qué hago? Tengo la acción contra la empresa, pero también contra la persona. Alguno de los dos me va a pagar. Claro. Bien. Tengo O sea, dos es en un lugar de derecho uno. del trabajador, entonces podríamos decir. Esta de responsabilidad Sí. solidaria es un derecho que tengo yo como trabajador. Sí, Para con la empresa, o como decías vos, con el titular o con la SRL. Es una protección que tiene Una el trabajador. protección, Sí. eso, esa palabra, una protección. Claro, Bien. exacto. La ley le exige un montón de cosas a los empresarios también en ciertas circunstancias que si no las cumplen, el trabajador le puede exigir al dueño de la empresa, a la empresa, por ejemplo, cuando hay varias empresas, a la empresa controlante, a la empresa que tiene a cargo la explotación de determinada actividad cuando contrata a otras empresas para que le realicen ciertas actividades. O sea, amplía la cantidad de sujetos al que el trabajador le puede exigir lo que le corresponde. Bueno, está bueno Eso es saberlo. básicamente lo que... Es muy lo que tiene interesante que saberlo ver. porque no es algo ¿Sí? que esté muy difundido. Ahora, ¿puede zafar alguno de los demandados? A ver, o el empresario intermedio o el más importante. ¿Tienen formas de zafar de esto? No es que puede zafar, sino que si cumple lo que le dice la ley, no entrarían en estas situaciones. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo. El caso de las empresas que contratan personal temporario a una empresa inscripta dentro del registro. ¿Sí? Sí. ¿Qué le dice la ley? Controlame que cumpla lo que corresponde a esa empresa de personal temporario. Si yo, como empresario que contraté, me ocupé de eso, bueno, no voy a ser solidariamente responsable porque hice lo que la ley me exigió. Si no lo hago, sí. Es una especie de sanción. Claro. En general son en caso de fraude. Cuando hay algún fraude a la ley que perjudica al trabajador. Ahí el trabajador va a tener este derecho expandido, digamos, para ejercer las acciones judiciales para cobrar lo que le corresponde. Claro. ¿Sí? Bueno, súper, yo lo entendí muy bien. Y está ¿Lo bueno. entendió? Una herramienta para tomar, seguramente del otro lado, los televidentes. También, si tienen alguna duda, te pueden escribir a tu Instagram, por ejemplo. Sí, obvio, que escriban. Aparte, está bueno para saber qué temas les interesa, si la próxima vez charlamos alguno otro de estos temitas que vienen a sumar, siempre Bien. suman. Lo pueden entonces dejar las dudas en 52 minutos, ok, así nos buscan en nuestras redes sociales y después se las pasamos a nuestro experto Jeremías Martín que nos acompañó esta noche. Momento de despedirnos. Acá Lautaro nos dice, chicos, basta, se tienen que ir. Así es, fue un programa intenso, muy interesante, tuvimos De todo. Aparte hablamos de derecho, de salud, hablamos de educación, miren, los tres grandes ejes de las políticas. Me gusta. Faltó seguridad, Faltó seguridad. pero ya vamos a volver. Igual a eso. hemos Ya hablado vamos, bastante. ya vamos a volver. ¿Nos vamos? Nos vamos, hasta la Adiós. próxima semana.